Porque justamente nos vamos a contactar con Daro, que está con Miguel Marrero, integrante ejecutivo de la UNOT, porque se propuso justamente llevar vacunatorios móviles a distintas localidades alejadas, así que es muy interesante obviamente esta propuesta. Daro, estamos contigo. Chiquilinas, exactamente. A ver, hay varias propuestas. Una tiene que ver con eso. También se manejan ideas en el interior que tienen que ver con por lo menos permitir, si no se hace en el proyecto global, por lo menos que los ómnibus formen parte de alguna manera, ¿no?, de las vacunaciones. Pero bueno, estamos con Miguel ya. Muchas gracias por estos minutos, primero que nada. ¿Cómo nace y en qué está justamente la idea de los vacunatorios móviles? Bueno, en principio fue una propuesta de los compañeros del sector interdepartamental, que ellos entendieron que podían dar una mano, más que nada teniendo compañeros en seguro de paro. Tenemos cientos de compañeros en seguro de paro en todos los sectores, ofreciendo la fuerza de trabajo para poder llevar la vacunación a lugares donde sería difícil de otra manera. Entonces lo ofrecimos. También los compañeros de Canelones nos plantearon esa posibilidad. Desde las cooperativas hablamos con las autoridades y conseguimos coches, y bueno, estamos esperando que se habilite esa posibilidad, que aparezcan las vacunas y bueno, intentar dar una mano en ese sentido. ¿Cómo sería el formato, o por lo menos el que habían pensado ustedes? ¿Llevar vacunadores arriba de los ómnibus y recorrer el departamento, los diferentes departamentos? ¿Y cuáles serían los, dijiste Canelones, pero cuáles serían los más, donde habría posibilidades más grandes de hacerlo? No, nosotros estamos dispuestos a lo que las autoridades sanitarias entiendan que es más necesario y a dar una mano en la forma que ellos consideren. Lo que nos importa es que todo el conjunto de la población esté vacunado. Digo, todos entendemos que la vacunación es una cuestión individual, pero también colectiva, y que la salida de este momento difícil que estamos pasando, el mundo entero y particularmente la sociedad uruguaya, en gran parte pasa por la vacunación. Hay sectores muy importantes que todavía no han podido acceder, algunos ni siquiera a las agendas, entonces todo lo que esté a nuestro alcance lo vamos a poder hacer. Pensando en justamente la agenda y en la vacunación, nos enteramos de que van a formar parte, ¿no?, de este privilegio, de alguna manera, que no es privilegio porque también es una necesidad, de poder vacunarse por el fallecimiento de un compañero también de ustedes. ¿Cómo saben los plazos, cuándo se va a abrir esta agenda para, en particular, los trabajadores del transporte? Bueno, a ver, nosotros lo primero que tenemos que decir es que no es una cuestión corporativista. Lo que intentamos es ser parte del conjunto de la sociedad que se vacune. Nos preocupa muchísimo no solamente la salud de cada uno de los trabajadores y de las compañeras y de las familias, sino también la población, las personas que suben al ómnibus. Nosotros sabemos que estamos en un grupo de riesgo, lo estamos planteando desde el 10 de diciembre, ahí fue la primera nota que le mandamos al Ministerio de Salud Pública, después lo reiteramos 3 meses más. Hemos tenido encuentros con las epidemiólogas del Ministerio y finalmente, ante el aumento de casos, ante el hecho de que no se nos daba agenda, ni como sector ni como individuos, teníamos muchísimos y seguimos teniendo muchísimos compañeros, en particular los más jóvenes y los más veteranos, que no han podido acceder. Y bueno, era el segundo caso de un compañero que se moría y entendimos que tenemos que hacer una movida en la calle, poner un poco el tema en la opinión pública. Y por suerte encontramos respuesta de las autoridades. No sabemos todavía cómo va a ser la operativa de eso. Lo que sí nos dijeron es que mandáramos los listados de los trabajadores, cosa que estamos haciendo en el día de hoy, ahora dentro de un rato. Y para no dejar ni un minuto de pérdida de tiempo, me imagino también, ¿no? Claro, se mueren 60, 70 personas por día. Cada día que estás perdiendo, cada minuto, puede ser importante. Miguel, te pido que te pongas el auricular. Está Valeria Tanco y están las compañeras para hacer algunas preguntas. Ya las escucha Miguel Marrero, chiquilina. Miguel, buenas tardes. Escuchando a Juan Salgado, que salió a hablar muchas veces en el marco de esta foto que se viralizó de un ómnibus lleno de gente, él decía como que hay una contradicción en esto, ¿no? En esta cuestión de aseverar que no hay contagios en el transporte público y al mismo tiempo pedir como una excepción y adelantar en la fila a los trabajadores del transporte. Entonces quiero que me digas qué piensan ustedes cuando se dice que no hay contagios, que no es un lugar de contagios, que no es un lugar que es el de los más complicados, cuando ustedes están pidiendo justamente una excepción con la vacunación. Bueno, nosotros no vamos a entrar en contradicciones con nadie, al contrario, la idea es sumar esfuerzos.
Y además, los integrantes del Sindicato de Transporte somos trabajadores del transporte. No somos científicos ni epidemiólogos. Lo que sí decimos es, si existen centenares de casos por día, o miles en este momento, y existen entre un 30 y pico y un 40% de casos de los cuales no se puede demostrar el origen, tenemos el derecho a suponer, y además hay estudios científicos internacionales que así lo indican, que muchos de esos casos pueden provenir a bordo de las unidades del transporte. Nosotros cuando pedimos la vacunación no la pedimos solamente en función de nuestra protección individual, sino también en función de los miles de personas que aún en tiempos de pandemia y aún con pasaje reducido con respecto al tiempo anterior, al tiempo prepandemia, siguen subiendo muchísimas personas todos los días a todas las unidades. Por algo, por ejemplo, las autoridades del Ministerio de Transporte establecieron aforos máximos y están pagando algún dinero importante a las empresas para que puedan seguir circulando, para asegurar la conectividad entre las ciudades. En el marco del transporte urbano y suburbano, las opciones que tomaron las autoridades departamentales y nacionales fueron diferentes, pero eso también nosotros lo tomamos para decir que sigue existiendo mucho riesgo. ¿Cuánto, cómo, cuándo se va a ir declinando esa curva? No lo sabemos. Lo que sí decimos es que cada uno desde su lugar en la sociedad tiene que seguir aportando y lo que intentamos hacer nosotros es va en esa línea. Miguel, seguramente Estamos en un momento en donde el hilo se ha perdido, evidentemente también. Sí, Sofi, te escuchamos, te escuchamos. No, perdón, Darito, no, le estaba diciendo que la foto seguramente a Miguel no lo sorprendió porque lo deben haber vivido en carne propia. Pero sí quería preguntarle si se sienten que están trabajando seguros. Creo que no hay nadie en el mundo que se sienta seguro en este momento. Trabajando con gente. Lo que nosotros hemos intentado es colaborar con las normativas sanitarias, las empresas están, algunas más y otras menos, pero cuando uno ve esas fotos que indica el Ministerio de Salud Pública. Es como que mucho no se está cumpliendo, ¿no? O es como por lo pronto es una maniobra bastante arriesgada, ¿no? A ver, en verdad nosotros muchas veces nos arriesgamos, si se quiere, a eso, y a veces estamos en el dilema de si llevar a toda la gente o no llevarla. En este momento, por ejemplo, en el transporte urbano están circulando el 70% aproximadamente de las frecuencias que funcionan en tiempos normales y sin embargo hay aproximadamente un 40 a 45% del pasaje que había prepandemia en esta misma época. Normalmente, y en eso le damos un poco la razón a las autoridades, no está pasando eso. La inmensa mayoría de los viajes están flojos, están más o menos de una forma que no vemos grave riesgo. Sí es verdad que en algunas frecuencias determinadas, en algunos barrios, en algunas líneas que tienen frecuencias un poco más abiertas, se da que haya ese tipo de aglomeraciones, tratamos de evitarlas y en algún momento tratamos de manejarnos hasta con sentido común, ya que la Intendencia de Montevideo, por ejemplo, definió no fijar un aforo máximo porque entiende que hay un aforo natural que es el que se está dando con el día a día de esa diferencia entre el 70% de oferta y el 40% de demanda. ¿Cuánto tiempo? Vos hablás de... Quiero aprovechar... Dale, perdón. Ay, perdón, no, porque no me queda claro cuánto tendría que esperar la gente. Sí, te escucho. Ahora Vamos que a la ronda, chiquilina, por favor. No. Para adelante. Perdón. No, si la gente también tomara la decisión de no subirse a un ómnibus, ¿cuánto tiempo debería esperar por el próximo? Ahora, en esta situación, en este marco, ¿no? Que hay menos unidades en la calle. Y según los barrios, según las horas, hay lugares, por ejemplo, donde claramente se nota mucho más el pedido que hacemos desde el PIT-CNT de renta básica. Hay lugares que explican claramente por qué nosotros entendemos que la población más desfavorecida, los que trabajan de forma más informal, los que tienen menores ingresos, tienen que tener una ayuda especial, particular del gobierno. Si uno circula, por ejemplo, por las ferias de la periferia de la ciudad, entendemos claramente que hay un montón de gente que tiene que viajar sí o sí. En otros lados, donde hay mayor cantidad de frecuencias, o donde, por ejemplo, la gente que circula en esos lugares está trabajando más frecuentemente en la modalidad de teletrabajo, o en los lugares, por ejemplo, donde circulan habitualmente los universitarios que están
teniendo sus actividades por plataformas, ahí circula menos gente. Entonces Igual, es muy difícil estimar un número. Y es muy difícil también para nosotros poder entender qué es lo que sucede con el transporte y capaz que nos estamos perdiendo quizás un episodio del capítulo, ¿no? Porque por un lado, muchas veces tuvimos aquí a Intamusu, ¿no? Que justamente se estaba estudiando cuáles eran las frecuencias que tenían más cantidad de usuarios, las que se necesitaba reforzar para que los ómnibus no se aglomeren. ¿Eso pasó hace cuánto? ¿Semanas? Me animo a decir más de un mes. Entonces, ¿por qué no se atiende a eso? ¿Por qué no se resuelve ese tema? Acá hay algo que no está llegando la información o hay algún tema de voluntad o algo está pasando que no está funcionando. A ver, el transporte siempre, en cada tema que hablemos relacionado con el transporte, es un lugar donde confluyen muchos factores. En este caso, por ejemplo, influye lo que tiene que ver con lo laboral. Nosotros, por ejemplo, como decíamos antes, seguimos teniendo miles de trabajadores en seguro de paro, miles de compañeros. Nuestro deseo sería que volvieran todos a trabajar y que todos estuvieran en la calle. Y para eso el gobierno nacional, que sí está poniendo algún dinero importante, debería poner aún mucho más. Tanto las autoridades departamentales, en el caso de Montevideo, como las nacionales, están poniendo dineros extra para que el sistema de transporte funcione. Si no se hubiera hecho así, el sistema de transporte habría colapsado, los trabajadores no tendríamos trabajo o estaríamos todos en seguro de paro, y eso no está pasando. Hay un esfuerzo que a veces uno entiende que es insuficiente aún, pero que en verdad existe. También las empresas están haciendo esfuerzo y están haciendo sus propios manejos internos para poder sobrevivir, y por supuesto los trabajadores del transporte hemos sido protagonistas de alguna manera de esto. Como decíamos, con miles de jornales perdidos por seguros de paro, con miles de jornales perdidos por cuarentena, por estar enfermos, para cada uno de nosotros que tiene que hacer cuarentena, por ejemplo, como tantos trabajadores de otros sectores, eso implica una pérdida económica muy importante y una afectación muy relevante de lo que es el dinero para sus familias. Nosotros además hemos hecho, particularmente en el caso de las empresas que trabajamos en Montevideo, convenios con las empresas, convenios sindicatos con empresas, que en todos los casos han sido de rebaja salarial, de rebaja de los ingresos, y eso ha sido para poder seguir trabajando y a la vez sostener el sistema de transporte, que es imprescindible para un sector muy importante de la población. Quiero aprovechar a preguntarte, porque hablamos de vacunaciones y ha pasado, ¿no? En algunos lugares, pienso en la educación, por ejemplo, o hasta en el Ministerio del Interior, en donde tenían la prioridad para vacunarse y los porcentajes de vacunación fueron bajos. ¿Tienen calculado cuánta gente se va a vacunar dentro del transporte? Yo creo que todos estamos aprendiendo con esta pandemia. Hace un año no sabíamos nada, no sabíamos ni cómo se llamaba esta enfermedad, y hoy sabemos que ha matado a muchos millones de personas en el mundo. Lo mismo creo que pasa con las vacunas. Todos estábamos un poco escépticos. Había mucha gente que decía eso de 5 o 6 meses, cómo pueden sacar una vacuna que habitualmente dura muchos años. Y sin embargo, hoy todos estamos en condiciones de vacunarnos y todos estamos preparados para la vacunación. Desde el PCNT, por ejemplo, estamos largando una campaña incentivando a los trabajadores y a la población en general a vacunarse. ¿Van a trabajar en una campaña para incentivar a los compañeros? Sí, claro, porque entendemos que es fundamental a la hora de poder salir de esta pandemia. Nosotros no sabemos cuántos trabajadores no se van a vacunar. Lo que sí sabemos que es una cifra ínfima, que la inmensa mayoría de los compañeros están dispuestos a vacunarse y deseando vacunarse. Miguel, muchísimas gracias por esto. A las órdenes.